Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la charla número 38 de la Escuela Germán Rojas Niño en su cuarto año, acercándonos al quinto ya. Hoy tenemos un conversatorio que lo hemos titulado ¿Qué pasó en las elecciones regionales? ¿De quién fue la culpa? Ahora compartí yo una imagen y la idea es encontrar, dialogar y encontrar los posibles y qué es nuestra responsabilidad. Compañero Enrique, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Compañeros, mire, cuando llega la propuesta de la convocatoria frente a esta jornada de hoy, eh, muy amablemente le sugerí a Mauricio que planteáramos una metodología para justamente para el conversatorio, porque finalmente todavía está en nuestra piel toda la sensibilidad y toda la emotividad generada desde el 29 de julio, fecha de las inscripciones a las diferentes candidaturas, y todo lo que de ahí en adelante se vino hasta los resultados de alguna manera previsibles que se presentaron. Y eso pues tendrá que ser parte del análisis. Entonces, propuse que hiciéramos algo metodológico para que la evaluación fuera más racional que pasional, porque pues finalmente pues todo nos genera pasión y es bueno en actividades ser muy apasionados, pero en términos de evaluación y de análisis sí es mejor ser más racionales y llegar a entender y mirar si el título de la convocatoria, así como las preguntas, tienen razón de ser o no. Entonces, en ese sentido, la propuesta que está hoy sobre la mesa es que revisemos varios escenarios y que a partir de esos escenarios podamos hacer la evaluación. Hay tres escenarios fundamentales cuando se trabaja este elemento, en tres momentos. Un primer momento es un escenario probado, luego viene un escenario probable y luego el tercer escenario sería el escenario posible. Y en ese sentido entran las diferentes aristas para completar una matriz frente a las preguntas que nos planteó la Escuela de Formación Germán Rojas Niño. Eh, la idea es que entre todos aportemos a la discusión, al análisis, al debate. Y si encontramos que ya algún compañero ha tocado alguna arista, pues evitar volverla a tomar para no repisar sobre los temas tratados. O sea, si ya hay algún compañero que planteó algún elemento que es coincidente para el análisis regional, en donde cada uno está, pues creo que está de más retomarlo, ¿cierto? Entonces es más bien decir que se comparte ese proceso y ya pasar al punto que hace la diferencia. Esa es la propuesta que hay, Mauricio. Gracias, Enrique. Enrique, usted es el orientador del conversatorio. Hágale, bueno, entonces, pero ya le comenté pues él por el chat que tenía ciertas dificultades de conexión, ¿no? Entonces, para Hágale que que yo estoy listo para saltar estemos, en la ayuda. exacto, estemos pendientes. Bueno, en ese sentido, entonces, hablar de escenarios, entramos pues obviamente a una mecánica que muchos están, estábamos preparados y otros no tanto, que es la mecánica electoral. Es un escenario en el que no lo vivíamos desde mucho tiempo, tal vez las últimas elecciones presidenciales desde el 2018 para acá o desde el 2010, sí, 2018-2017, esas elecciones tanto regionales y presidenciales, la siguiente, pues las vivimos con mayor intensidad, pero anteriormente, pues la verdad no, en algunos no existía todavía ese, porque todavía teníamos el prurito de la institucionalidad quienes creíamos o no creíamos en ella. Eso es una verdad de apuño. Por eso hablamos de escenario probado, es decir,
quienes desde las regiones ya habían probado, o sea, habían probado en lo electoral y qué resultados habrían tenido. El entendido en que hace 4 años el pacto histórico no existía, ¿cierto? Por tanto, decir que existía la Colombia humana sin personería jurídica y que esa Colombia humana para las elecciones tanto de Congreso, presidencia y regionales, alcaldías, etcétera, hizo una coalición, la coalición de los decentes, básicamente. Así se llamó en algunas regiones. Y eso nos plantea que sí había unos escenarios probados en algunas regiones con algunos candidatos que hubieran probado ese elemento de podernos dejar contar. El otro escenario es el escenario probable ya en un nuevo elemento, es decir, en estas nuevas elecciones regionales, para aterrizarla pues a ello, en ese momento pues ya era mirar quiénes habían asumido unos papeles de liderazgo en diferentes áreas, en diferentes estamentos del movimiento social, y con ellos estaban jugando pues su permanencia o su candidatura o precandidaturas en todo el proceso que se vivió para la selección hasta llegar a poder participar en dichas elecciones. En ese sentido, había un escenario probable. ¿Qué probabilidad tendríamos de realmente tener la suficiente fuerza que nos permitiera llegar como candidatos a concretar alcaldías, consejos, asambleas y gobernaciones? Y ya el escenario posible es, obviamente, la amalgama de esas dos anteriores para poder determinar si nosotros hicimos la labor de análisis político para determinar a esa posibilidad cierta de llegar a un triunfo electoral en estas elecciones. Es en ese sentido que estamos planteando esos elementos. Eh, También plantear, por ejemplo, a propósito pues del título que estamos mirando, qué nos pasó y de quién fue la culpa, si fue la culpa fue de la vaca o de quién, pues que se puede plantear que empezar a buscar culpables es casi que fatuo, es casi tonto, porque pues justamente uno no puede haber perdido lo que no ha tenido. Y justamente hace 4 años no teníamos nada, no existía el pacto histórico. Y ya plantearlo desde la perspectiva más bien es porque es muy fácil, ¿cierto? Es muy fácil buscar culpables y es más fácil cuando busca uno los culpables en otro lado y no adentro. Eso es más fácil hacerlo todavía. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que hagamos ese ejercicio, ¿cierto? Desde un análisis autocrítico, si se quiere, que se requiere hacerlo de esa manera, ser muy autocríticos, muy realistas frente a lo que pisamos en terreno. Hay terrenos que tenían mayores desarrollos que otros. Por ejemplo, el terreno en el que yo me encuentro es un terreno muy complicado desde la perspectiva de que esta región no solamente es conservadora, ultra conservadora, sino que además de eso tiene una gran influencia mafiosa y paramilitar. Y eso en el escenario del ejercicio electoral es muy difícil, muy complicado. Y tampoco puede convertirse eso que acabo de decir en una excusa para la no participación. Entonces, abramos la discusión por regiones, si les parece, y vamos alzando la mano para pedir la palabra. Aquí está el Cauca, está el Valle, Huila, el eje cafetero, Bucaramanga. ¿Quién quiere tomar la palabra? Fernando Toro, tiene la palabra. Fernando, tiene la Bien, palabra. compañeros, ¿me oyen? Nítido, nítido. Bueno, no, son tres cositas como de
de arranque. Ya Enrique había comentado pues la situación de la zona, principalmente eje cafetero. Pero más allá de eso, también hay que hacer unas críticas internas a ciertos sectores y voy a contar un poquitico qué pasó en Caldas. En Caldas de arranque, Maíz dice que se va con el candidato del partido de la U y a eso se le pegan sectores como que no lo hacen oficial, pero que sí caminan en ese sentido, como el Partido Comunista y otros sectores. Entonces, eso comienza a debilitar la estructura de campaña. Y lo digo porque esas fueron declaraciones anteriores al 29 de julio. Entonces ya comienza a aparecer la primera fractura y es cuando la gente dice, no, el trabajo se hace no en pacto histórico, sino que nos vamos de una vez a Frente Amplio. Y otros sectores estamos diciendo, venga, es que lo que se trata es de fortalecer pacto histórico y que los sectores de Frente Amplio nos respalden a nosotros no salir de entrada a decir que adherimos a candidatos avalados y respaldados por Cambio Radical y otros sectores. Entonces, eso nos fue pasando en territorio. Junto a eso, en la mecánica electoral ahí, en las debilidades internas nuestras, hay una debilidad económica muy grande, no fuimos capaces de recoger las platas para sostener la campaña. Y lo digo desde ambas campañas, tanto desde la campaña que en Caldas adelantó Colombia Humana, que el 29 de julio se declaró por fuera de pacto histórico y lanzó candidato a gobernación, lista asamblea, lista consejo y candidatura a la alcaldía, y dejó al otro lado todas las listas que ya estaban con pacto histórico organizadas. Entonces, esa es otra fractura que vivimos. Más adelante, Colombia Humana vuelve y se divide en territorio y en cabeza del nodo de Manizales respaldan otros candidatos también de la derecha, o sea que bien poca la votación y terminamos fracturados y entregando votos regados que cuando hacemos la suma, tranquilamente hubiéramos podido sacar los diputados y los concejales. O sea, es preocupante el, el manejo de los egos, cómo nos llevó a perder la posibilidad de tener consejo y asamblea en Caldas. También es bueno recordar, o sea, y contarles a ustedes, una sola actividad de la derecha en Caldas es el pago de testigos electorales. Cuando uno hace el análisis financiero del pago de testigos electorales, que es lo que utiliza la derecha en parte para comprar votos, y es contratar a los muchachos de la casa y a cada, entonces les pago y entonces atrás de eso viene la familia entera porque le pagaron al muchacho el día, pagaron a 60.000 pesos el día, más almuerzo, más dos refrigerios, eso a 80.000 pesos más o menos por 2.500 mesas, esos son 180 millones de pesos invertidos en una sola actividad. O sea, con una máquina de plata de ese tamaño es imposible enfrentarse en región. Máxime cuando nosotros también en Caldas, ¿qué estamos adoleciendo? Y es que la institucionalidad caldense no está en manos, lo nacional no está en manos de pacto histórico. La institucionalidad caldense, la agencia de tierras, la agencia de agricultura, la agencia minera está en manos de un senador antioqueño que nada tiene que ver con pacto histórico ni en lo regional ni en lo nacional. Y lo otro que queda, se lo entregaron a Liscano
que está dedicado en Caldas a hacer campaña contra Petro mientras ocupa el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, ese es más o menos como el panorama nuestro. Entonces, aquí nos vendían a Henry Gutiérrez como el candidato petrista que era el de la U, pero él públicamente en debates decía, yo no nada tengo que ver con Petro, no me interesa. Sin embargo, la derecha sí lo posicionó y entonces posicionó un candidato de extrema derecha en el uribismo y lo presentaron a él como el candidato alternativo, reventando la propuesta alternativa que había en región. Eso es más o menos como unos daticos ahí de arranque y más adelanticos, si hay tiempo, vuelvo y hablo. Gracias. Gracias, gracias, Fernando. Pide la palabra de Eh, Bucaramanga, Álvaro Filósofo. Perdóname, Mauricio, Sí, te propongo algo. Mira, ya habló por Caldas, pues para hablar de eje cafetero, ¿cierto? ¿Por qué no terminamos como la región? Y qué pena con Álvaro, si me regalan la palabra para acabar Aló, hombre, la posición de eje aló, ¿me cafetero, escuchan? un para acabar la momentico, posición de eje Álvaro, un cafetero. momentico, Álvaro. Sigue, Bueno, bueno, Enrique. Listo. No, vea, muy sencillo. Me uno a las palabras de Fernando frente a lo sucedido en términos de cómo está la representación y en manos de quién está la institucionalidad en lo regional de las direcciones de las entidades del Estado a nivel nacional, ¿cierto? Es igual, está en manos de la derecha. Y la derecha, no solamente así, hablando mal de Petro, sino utilizando los programas del gobierno nacional para hacer política a favor de la derecha. O sea, ese es el panorama. Ahora bien, yo quisiera, dentro de esos escenarios que planteamos ahora, entendimos varios elementos desde acá. El primero es, ¿cómo entendimos realmente el pacto histórico? Nosotros lo entendimos no como una estrategia electoral, sino como un contrato social, ¿cierto? En ese sentido, nos dedicamos a hacer la labor al interior del pacto histórico, entendiendo que había una línea progresista y que también hay dos olas progresistas. Ya hemos pasado en Latinoamérica dos olas progresistas en las cuales nosotros apenas arrancamos en la primera, estando en la segunda, y esa segunda en Latinoamérica va en picada, en caída libre. Entender el progresismo, creo que no todo el mundo al interior del pacto histórico ha entendido qué es ser progresista. Y esa es la verdad. Asumimos es un discurso. Así como asumimos ese discurso, hay gente que asume el discurso de los silogismos que se han utilizado para poder ascender a la política. Primero pacto histórico, luego el Frente Amplio y no sé qué, pero al fin y al cabo no se entiende en esa amalgama política realmente a qué se está jugando. Mm, Hay que entender que eso, entonces, algunas entienden al pacto histórico como simplemente una coalición política donde hay unos partidos políticos tradicionales de izquierda, porque hay que decirlo, existen partidos políticos tradicionales de izquierda que le juegan a los mismos métodos, a las mismas prácticas que hacen los partidos tradicionales de derecha, ¿cierto? Y a esto le sumamos, obviamente, a unos nuevos partidos o unos partidos que tienen personerías jurídicas nuevas, y esos partidos, al fin y al cabo, pues digamos que se creyeron el cuento de que eran empresas electorales. O sea, una vez superada el tema de pacto histórico para sacar a Petro presidente, pues, y que todos sabemos que en últimas los partidos pusieron la menor votación del caso en ese sentido, que Petro los llevaron al poder fueron los insumisos, los indignados de todas las pelambres políticas, de los movimientos sociales, y el aporte electoral de los partidos fue mínimo. Y en ese sentido, pues, esas proporciones se manifestaron en estas nuevas elecciones. ¿Qué pasó? Después de que ganó Petro, pues se dio lo lógico, el pacto histórico se diluyó en los egos que planteaba Fernando y en esas creencias de que
el caudal electoral de cada región era propiedad de estos que estaban allí. No, no entendieron que fue el carisma de Petro, que era la figura que aglutinaba, entonces creyeron que realmente así era. Por ejemplo, para Pereira, eh, creyeron que esos 30.000 votos que sacó Pereira eran de propiedad de cada uno de los candidatos. Entonces no hicieron campaña, creyeron que haciendo campaña por WhatsApp era mucho más fácil que hacer un trabajo realmente de base y aprovechar en caliente. En ese sentido, digamos que lo que se hizo, y quiero hacer una claridad aquí, al pacto histórico en Risaralda lo conformamos 21 organizaciones, incluyendo los partidos políticos. Dentro de esas 21 organizaciones estábamos nosotros, porque nosotros no pertenecemos a otra organización diferente al MEME 19. O sea, nosotros no somos Colombia Humana, nosotros no somos Polo, ni Alternativos, ni Verde, ni Amarillo, ni Rojo, ¿cierto? Aquí funcionamos como regional del CAFE M19. Y allí trabajamos durante 8 meses en ese sentido y medio logrando unidades hasta que entender que la Colombia Humana para el caso Pereira, para el caso Risaralda, fue la piedra en el zapato para la unidad del pacto histórico. Fue quien llevó al traste esa unidad, tan así es que nunca llegaron los avales del pacto histórico. Y al final, casi a las 11 de la noche, el señor que se abrogó ser candidato a la alcaldía sacó de la manga el as ganador y de un momento a otro le apareció el aval del pacto histórico. Muy gracioso el señor de la Colombia Humana. La Colombia Humana, para decirle a ustedes, acá fue capturada por la derecha y más concretamente por los señores de la cordillera. Eso es lo que existe aquí en la dirigencia de la Colombia Humana. ¿Qué pasó con eso? Entonces, finalmente no tuvimos candidatos del pacto histórico porque nunca le llegaron los avales. El único candidato a pacto histórico fue para la alcaldía, el resto fueron de la Colombia Humana en sus listas cerradas. Y al final de al cabo tuvimos un candidato que, después de decir que era el propietario de los 30.000 votos, tuvo 5.000 votos. Esa es una realidad. ¿Qué pasó? Creemos nosotros que el problema es nuestro. El problema, en últimas, es que no aprovechamos las fisuras ni las condiciones que se nos presentaron para poder potenciar una propuesta al interior del pacto histórico. Pero más allá de eso, es esa propuesta de contrato social que llegara a las comunidades. Las comunidades vieron el desorden del pacto histórico y siguieron en la misma. Seguir en la misma es simplemente irse a donde les ofrecían algo. Y aquí, en Pereira, cambiamos del manejo de la oficina de Envigado en cabeza del señor Gallo, que es el senador, que fue alcalde aquí, que puso alcaldía actual y que quería poner la otra, y se cambió al cartel del Valle, otra mafia, y eso es todo lo que se hizo acá, fue un cambio de cartel. ¿Qué creemos? Creemos que es posible replantearnos nuevamente un proceso más allá de avales, más allá de la mecánica electoral, es que tenemos hoy en día una oportunidad de trabajar para rodear al gobierno nacional. Creemos que lo que impactó no fue tanto el desastre, sino nuestro triunfalismo, nuestra expectativa al creer que esa enorme votación era la misma que iba a acompañar a esa enorme votación de Petro, iba a ser la misma votación que iba a acompañar en las regiones. Pareciera que no entendimos que las dinámicas de las regiones son diferentes. Y finalmente plantearles que si bien es cierto, nosotros no podemos seguir permaneciendo o no podemos seguir siendo, perdón, el comité de aplausos. También hay que decirle al compañero Petro en lo que se ha equivocado, hay que señalárselo, porque puede que él esté haciendo unas lecturas de las regiones de acuerdo a la información que le llegue. Y si la información le llega distorsionada, pues él va a ver algo distorsionado.
En ese sentido, creímos que ya es hora de cambiar la gubernamentalidad clientelar con que arrancó este proceso. Mm, Es obvio que hay que jugar con todos, que hay que tener aliados, todo este rollo que se requiere en las reformas en el Congreso, pero ya sabemos que no es tan así, que no es tan fijo y que las condiciones son variables. Lo que nos preocupa de los resultados de las elecciones regionales frente a las expectativas que se tenían es que justamente la derecha se va a afincar hoy para poder hacer mayor obstáculo para las reformas que se están tramitando en el Congreso. Eso implica que tenemos que redoblar nuestro trabajo con las comunidades para salir a la calle a respaldar los procesos y demostrarlos en la práctica. Aquí ya toca hacer eso. No podemos seguir planteando que unos congresistas, 22 o 20 congresistas que tenemos, que entre otras cosas son contados con los dedos de una mano y sobran dedos, son los que trabajan en las regiones, que fueron los que acompañaron procesos en otras regiones. Acá nadie se presentó, acá ninguno llegó. Y ninguno llegó a tratar siquiera de bajar alguna información, alguna orientación distinta a mensajes de WhatsApp, dando orientaciones de que eso no se bajaran de esas listas, que no podían compartirse, que no se dejaran del resto de la gente del pacto histórico. Entonces, eso es más preocupante. O sea que no podemos confiarnos tampoco en esos supuestos congresistas amigos de un proceso que en últimas hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es que el compañero Gustavo Preto hay que saberle hacer llegar el mensaje de que tiene que cuidarse del fuego amigo, porque lo hay, porque es lo que nos ha perjudicado, porque esa imagen está generando cosas en las comunidades de base. Se está generando esa mala imagen, además de la prensa, bueno, de todo lo que sabemos. Pero lo que se hace al interior del pacto histórico, esos congresistas que la están embarrando, pues hay que decirlo, eso es fuego amigo. Entonces, en últimas, hay cositas que sí le están doliendo a la gente, que es el tema del bolsillo. Los alimentos, la producción de alimentos es cierto que está bajando, o sea, el costo de producir alimentos está bajando, eso es cierto, pero si los combustibles siguen subiendo como están subiendo, pues eso impacta obviamente el precio de los alimentos y al final no hay tal rebaja de alimentos y la percepción de la gente, ayudado con la prensa, etcétera, etcétera, pues va a ser más compleja para decir que este gobierno anda mal. Entonces, hay que solucionar, hay que enviar un mensaje urgente, más allá del fondo de estabilización de la gasolina, más allá de la dolarización del petróleo, etcétera, etcétera, es que se debe de evaluar la ecuación o la fórmula con la que se están generando los precios de la gasolina. Y eso perjudicó notablemente esta campaña, esas alzas exageradas. Y en últimas es lo que impacta. Por ahí dejaría hasta el momento, compañero. Listo, gracias, Enrique. Tiene la palabra, pero antes de darle la palabra a Álvaro de Bucaramanga y está Enrique de Bucaramanga, van a tener cada uno, a partir de ahora, cada participante va a tener 4 minutos de intervención. Álvaro, empieza Álvaro y sigue Enrique de Bucaramanga. Buenas noches. Voy así, sí, me parece bien lo que dice Mauricio. Voy a hacer un resumen de lo que acabo de decir el compañero en pocos minutos. Primero, de hablar del desastre electoral, porque realmente fue un desastre electoral lo que hubo el 29 de octubre. No nos podemos decir mentiras. Que hubo por aquí, que subió un gobernador, la derecha nos ganó, arrasó. ¿Y quiénes son los culpables? Voy a nombrar, son 4 elementos, 4 culpables de este desastre electoral. Primero, Colombia Humana. Colombia Humana inició bien. Inició haciendo lectura de los precandidatos, después de confirmar, y resulta que un mes antes de las elecciones, Colombia Humana se convirtió en una papa caliente. Nadie quería la dirección de la Colombia Humana. Es más, se la entregaban
a Gustavo Bolívar y no la quiso recibir. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron no, que ahora los candidatos no son de Colombia Humana, que los candidatos ahora es de Pacto Histórico porque es el que reúne toda la fuerza de la izquierda. Y entonces, ¿qué se hizo con eso? Se hizo fue un daño. ¿Por qué? Porque entonces comenzaron empezaron a dividirse, se fracturaron. Empezó ya era que los independientes, que los del Polo, que los de Colombia Humana, que el Pacto Histórico. Entonces lo que hicieron fue dividir. Entonces, en vez de sumar, dividimos. Por ejemplo, en San Vicente de Chucurí se convirtieron 400 votos, pero fueron divididos. 100 para los de... Bueno, en todo caso, eso fue un desastre. Otro elemento que me parece a mí que esto es importante, que es la desinformación de los medios de comunicación, como la prensa escrita, la televisión, la radio y en las mismas redes, porque en las redes uno se da cuenta que se venía gente infiltrada de la derecha y empezaban a hacer bueno, a decir cosas que en realidad uno se da cuenta que no eran verdad. Y el detonante, pues, lo que dijo el compañero, el alza de la gasolina. Yo estuve en las reuniones electorales, que estuvimos en las veredas, estuvimos en los municipios, estuvimos en los corregimientos, y todos cuando levantaban la mano era para decir, si Petro no hubiera subido la gasolina, nosotros estaríamos con Petro, porque aquí en San Vicente hubieron 2.700 votos por Petro, y de eso solamente salieron 400, de esos 2.300 adeptos se fueron que por el costo de la gasolina. Compañero Álvaro, le queda medio minuto. Y por último, por último y la más importante, ¿quiénes eran los de Colombia Humana? ¿Quiénes son los de la izquierda? Estrato 1, 2 y 3. Y los de la derecha, estrato de 4 para arriba hasta el 16. Entonces, ¿qué sucedía? Sobre todo en los municipios, que los que ganaban, los que tuvieran más plata, los que tenían como comprar votos, dar almuerzos, todos los que ya sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como candidatos, pues con esa pobreza que estábamos, si éramos 10 y ninguno tenía ni siquiera carro, ¿qué podíamos hacer? Y ese fue el desastre total. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañero Álvaro. Tiene la palabra Jorge Rincón de Bucaramanga por 4 minutos. Perfecto, muchísimas gracias para usted, para todos, un abrazo inmenso, qué chévere encontrarnos en estas discusiones que hace rato no nos damos, las autocríticas que solíamos hacerlo en nuestros momentos. Yo considero que este desastre anunciado que venía en orden de culpabilidad tenemos que empezar por nosotros, gente M19, que todo este proceso es de nuestras entrañas, lo parimos nosotros, sentimos el dolor que está traducido en muertes, en sangre, en angustias de muchos años. Y llegamos al momento donde nuestro compañero Petro es presidente y nosotros nos las dimos, fuimos muy democrateros, digamos que entrar hasta el gato y el perro a manejar la Colombia Humana. Eso tenemos que retomarlo nosotros con fuerza y con energía. Tenemos que hacer las críticas correspondientes también a los senadores, que ya Tocayo Enrique y el compañero lo acaban de decir. Los senadores creen que están utilizando su cuartico de hora y creen que estar en Bogotá posando para todas las fotos que puedan con Petro, eso es cuando tienen que estar en cada uno de sus departamentos, guerreándola, animando, gestando unificación en las reuniones, organizando. No, confundieron qué es un jefe. Un jefe es cualquiera que le dé la gana creer que es jefe. Un líder es aquel que en los momentos más oscuros y tenaces es capaz de guiar a su gente, unificarla, animarla y llevarla a la victoria. Ese es un líder. Y ellos se confundieron
y se creen líderes y nos debemos nosotros el hacerle un juicio a ellos que lo merecen bien. Debemos de hablar con nuestro presidente, debemos de hablar y hacerle ver las cosas. Alguien lo dijo, tal vez mi tocayo lo dijo, que seguramente él allá en su espacio no vislumbra todo, porque todo él no lo puede ver, es lo que le digan, y lo ve deformado. Eso tenemos que corregirlo. Empecemos por nosotros. Esto que lo parimos, lo dejamos botado. Lo dejamos en el primero que pase y que diga que él es. Entonces le llegan a uno, no es que llevo 4 años, 5 años en las campañas de Petro, él le hace creer el berraco y nosotros le hacemos campo porque somos demócratas. Senadores que pisotearon esta vaina y pasaron por encima de las consultas internas que hicimos en Santander y pasaron por encima y nos impusieron candidatos. Todo nuestro trajinar fue pensando en democracia. Y aparece unos señores ahí o unas señoras pasando por encima de la democracia nuestra. Nosotros tenemos que ser intérpretes de la inconformidad de la gente, del público, que no sean nuestros, pero es nuestro pueblo. La gente está muy inconforme con el tema de seguridad, con el tema de los extranjeros, lo que ha cambiado esto, con el tema del alza de gasolina, con el tema del... Me dicen a mí, pero ¿cómo es posible? Y uno se queda sin palabras a veces para decirle esa realidad. ¿Cómo es posible que nosotros, colombianos, no tenemos vivienda, no tenemos programas, pero a los extranjeros sí le están ofreciendo todo y nosotros qué? Y entonces queda uno ahí como entre la rubia y la morena que no sabe qué respuesta convincente le puede dar. Que nosotros estemos sufriendo las consecuencias y los extranjeros sean los primeros y vienen a hacer hasta para vender. Parece que fuera esto un país, un potrero con las puertas abiertas, que entre el que le dé la gana a hacer lo que le dé la gana. Ese espacio de seguridad se aprovechó en Santander. Ahí llegó el general, ahí llegó el pastorcito mentiroso, y es la misma cosa, y ahí nos arrastraron la gente con el tema de seguridad. Y también, vuelvo a repetir, la ausencia de dirigencia real. Nosotros tenemos que ser contundentes de aquí en adelante y rescatar esto que no nos llegó gratis. Esto nos costó, lo repito, sangre. En mi familia, 2 muertos, 2 hermanos, y en muchos espacios, mucha gente, y nosotros estamos en deuda con ellos. Yo dejo hasta ahí, reitero mi agradecimiento y un abrazo para todos. Muchas gracias, Mauricio, y a todos. Gracias, gracias, Enrique. Patricia Pinilla está allí. Sí, aquí estoy. Desde Bucaramanga bajamos al sur del país. Patricia tiene 4 minutos. Cuéntanos. Espéreme, digo que eso me funcione. Bueno, pues escuchando a los compañeros me doy cuenta que Caquetá está igual que todos. Nosotros acá con el pacto histórico no pudimos trabajar. Colombia Humana quedó perdimos la cámara que está con Jenny Chilatra, que estuvo aquí en el grupo, porque la gente del pacto histórico se dedicó a hacerle una guerra terrible a Jenny y perdimos la cámara. Pero bueno, eso ya es parte de todo lo que nos ha sucedido. Y acá no llegaron los avales, nosotros nos quedamos sin candidatos a la Asamblea de Caquetá y al Consejo de Florencia porque los avales no llegaron. Entonces, ¿qué hizo la gente, sobre todo la gente joven? Desesperada, se fueron unos para el verde y otros cayeron en las manos del nuevo liberalismo que ganó la alcaldía de Florencia, y hoy los compañeros se sienten felices porque ganaron, pero eligieron al lobo, porque yo analizo que el movimiento que nos va a quitar más espacio es el nuevo liberalismo. De resto, igual, aquí los senadores no aparecieron, la única que vi una vez aquí fue la senadora Zuleta a generar conflictos. De resto, no aparecen para nada. Todos los cargos, decía un compañero, que creo que eran en Caldas, aquí todos los cargos importantes, todos los tiene la derecha. El DPS, la oficina de tierras, todo, todo. Yo estoy trabajando en reincorporación, en un cargo ahí que yo que es la base de la pirámide laboral, súper pesado el trabajo, con un salario muy regular para mis experiencias y todo, y la persona que manda es una persona de la derecha que está metiendo a la gente de ella, y yo creo que nos va a sacar a Jenny Chilatra y a mí de ahí. Entonces, es el panorama tal cual lo que han visto los compañeros.
arrinconados, vueltos nada, la gente se desesperó y se fue para el verde y para donde estos del nuevo liberalismo. Nos fue desastroso en las elecciones, desastroso. Pues no tuvimos ni candidatos, ni eso el pacto también se quedó sin candidato a la sin lista a la asamblea y sin lista al Consejo de Florencia. Algunos poquitos en algunos pueblos, solamente sé de un concejal de Colombia Humana en Cartagena, de Chairá, y creo que uno en Doncello, pero nos fue supremamente mal. Aquí, digamos que lo alternativo, solamente la alcaldía de Montañita, que ha sido una alcaldía tradicionalmente muy cercana a la UP. Ellos allá tienen una organización fuerte desde hace muchos años y allá ganaron ellos. Así fue como nos fue, compañeros. Ni senadores aparecieron, todo tal cual. Una radiografía del país acá, como nos fue en Caquetá, muy mal. La gente muy desanimada, muy triste, muy aburrida. Y Gra- ya como... Patricia, ¿ya te había terminado o yo le corté sin querer? No, está bien, no tengo mucho que decir, es que es tal cual, es decir, es que estamos igual, todo en manos de la derecha, inclusive yo a través de alguien le mandé decir a Gustavo, quién sabe si le pudieron decir, aquí el Caquetá fue entregado a los lobos, Ah, bueno. pero lo otro es que creo que yo no sé quién puede hablar con Gustavo, pero a mí se me hace que eso es más fácil ahora hablar con, bueno, con Felipe y ya será por allá más fácil que hablar con Petro. Listo, gracias, Patricia. Chao. Desde el sur subimos un poquito más. Ah, no. Primero pidió la compañera Carmen Rosa Palomino. ¿Puede prender la cámara, compañera? Listo, buenas noches. ¿En qué ciudad se encuentra usted, compañera? Florida Blanca, Santander. Eh, 4 minutos, compañera, para que todos puedan hablar. Sí, no, lo mío ya con lo que han dicho, pues hay muchas cosas que ya sería repetirlas. A ver, yo pertenecí a la coordinadora Pacto Histórico Florida Blanca y uno de los puntos que pienso yo que nos perjudicó muchísimo fue el tema de los avales, porque nosotros no pudimos salir a trabajar en avanzada ni en nada hasta que no nos dieron los avales. Ya como habían dudas de cómo iban a llegar los avales, de que nosotros teníamos varias listas abiertas, nos las cerraron, entonces se nos desbarató todo lo que teníamos hecho y solo hasta ese día de los avales, que estuvimos hasta las 2 de la mañana, que el registrador nos ayudó muchísimo, se logró armar una medio lista con lo que se pudo y no pudimos ni siquiera poner los 18 candidatos, solo se lograron 14, pero igual quedó gente de relleno. Entonces, ese fue el primer golpe que nos dieron, porque nosotros llevamos un trabajo de meses reuniéndonos como, somos 6 partidos aquí en Florida Blanca, y preparando las listas para que en esa noche nos desbarataran todo. Entonces, de ahí arrancamos mal. Se hicieron las reclamaciones a Bogotá, esta es la hora que nadie dio razón. O sea, desde Bogotá, el mismo pacto histórico fue el que nos dio el primer golpe, ¿sí? Como dijo alguien en una reunión acá en Florida Blanca, algún día sabremos quién le hizo ese daño al pacto, pero dentro del pacto Bogotá deben saber quién es. Mucho menos Petro nos iba a dar razón, pero ni siquiera los congresistas, o sea, no supimos de ahí nada. Entonces arrancamos a trabajar 3 meses, cuando ya los candidatos de aquí de Florida Blanca, unos habían empezado desde enero prácticamente, o sea, sin aval, ya estaban haciendo campaña, o sea, ya llevábamos nosotros por lo menos 4 o 5 meses retrasados. Entonces, no pudimos recuperar ese tiempo porque el municipio es muy grande, no lo pudimos caminar todo, que llegamos al punto de que nos tocó decir, no alcanzamos a recorrer todo el municipio, entonces nos toca, escojamos qué. O sea, muchos sitios no los pudimos visitar. Todo eso fue por los avales. El otro tema fue, tampoco hubo mucho apoyo de los congresistas, y dentro del mismo grupo también nos confiamos de que aquí habían sido más de 30.000 votos de Petro en Florida Blanca,
Perdón. Y solo logró 6.000 el alcalde, un poco más de 6.000, y la lista cerrada del consejo solo logró 3.800. La gente lógicamente nos decía lo mismo, no fue solo lo de la gasolina, sino toda la mala campaña. Entonces la mala campaña que le han hecho a Petro perjudicó todas las regiones. Entonces fueron muchísimos factores. Todo el resto pues ya más o menos lo han dicho. Entonces comparto esa información de acá. Muchas gracias. Gracias, compañera. Tiene la palabra, bajamos al suroriente de Colombia. Huila, Nayibi Beltrán. 4 minutos, Nayibi. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues mi nombre es Nayibi Beltrán, como dice Mauricio. Yo soy una de las coordinadoras municipales de la Colombia Humana en La Plata, Huila. Y pues como la radiografía de este municipio es muy parecida a la de demás del país, escuchando a los compañeros, nosotros a un año de estar Petro pues en el poder, aquí los entes estatales siguen igual, tal cual. Aquí hizo un cambio radical, centro democrático y conservadores, que ese pueblo es en su mayoría conservador. Aquí utilizaron precisamente esos mismos entes para hacerle campaña pues a sus candidatos. Aquí el SENA, Bienestar, bueno, lo que hay, porque pues igual tampoco hay mucho, pero todos esos entes los utilizaron para hacer su campaña. Aquí el acompañamiento de los senadores y demás, básicamente no hubo, solo estuvo aquí en nuestro municipio una senadora que es Zuleta, Cristina Zuleta, vino y lo que básicamente hizo fue dividir a la Colombia humana. Vino y nos hizo un daño enorme porque los compañeros como Abel Sepúlveda y otros que sabemos que son de trayectoria, que se teme, que siempre ha sido como digamos en este proyecto político y demás, se dedicaron a dividirlos y a desplazarlos. Utilizaron, digamos, la coordinación nacional para hacer eso mismo, porque nos llegaban comunicaciones diferentes a lo que habíamos acordado. Se hizo una asamblea de la Colombia Humana, pues, departamental. Ellos hicieron una mañana y nosotros hicimos una gigantesca y ellos, pues, avalaron la asamblea de ellos. ¿Cómo? Ni idea, pero bueno, digamos que ese fue uno de los pasos. Pusieron los representantes hacia el pacto, lo que ellos quisieron, y pues desde ahí se empezó como a desquebrajar pues muchas cosas. La inseguridad en este municipio se disparó enormemente. Eso jugó en contra de nosotros, de nuestros candidatos. De hecho, el candidato que teníamos nosotros a la alcaldía de la Colombia Humana, pues se retiró porque su esposa pues fue asesinada pues en estos ola de inseguridad. Nosotros con el pacto pues trabajamos y se hizo una lista cerrada al consejo. Bueno, pues de diputados también se hizo una lista. Aquí salió un compañero diputado que es precisamente de la Colombia Humana. Tenemos uno. Al consejo la lista no salió. Luego nosotros pues como que respaldamos a un candidato que era como cercano a nuestro, pues ocupó el segundo lugar, pero pues ahí quedamos. ¿Qué más? Y pues que muchos militantes digamos, de la Colombia Humana se fueron para los partidos tradicionales. Y yo pienso que pues la gente donde le ofrecen pan y agua, pues se van por su pan y agua, y nosotros aquí no ofrecíamos, antes pedíamos colaboración para la campaña, colaboración para todo, pues porque así nos ha tocado hacer la campaña. Entonces muchos o eran de esas toldas y se devolvieron, o no aguantaron y se fueron para allá. Entonces ese es, como dice la compañera Patricia, aquí a nosotros no nos han ofrecido nada. Si tú ves, nosotros hemos sido siempre de esto y aquí estamos rebuscándola como siempre. Para nosotros nada ha cambiado. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, la gran líder de La Plata, Huila. Aquí tenemos, antes de darle la palabra a Álvaro Mejía, en Bogotá, Marta Ascuntan, es una compañera que está asistiendo. Nos gustaría saber su opinión sobre Cali.
Marta, o alguien de Cali que quiera dar la versión de Cali. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, yo doy mi opinión muy personal. Eh, Les cuento, yo estuve como muy por fuera de los espacios organizados, precisamente porque desde afuera uno notó muchísimo las enemistades, las imposiciones de los líderes, y eso obviamente proyectaba hacia futuro, pues, una debacle en el tema, pues, de garantizar el poder político en la región. Desde la campaña para presidencial se notó muchísimo, muchísimo estas fuerzas negativas que no impactaron en la votación masiva a favor de nuestro presidente, pero sí, obviamente, tuvo unos resultados bien negativos a nivel regional. A nivel personal, mire, yo les digo a ustedes, la gente en Cali quiere votar por lo alternativo, quiere votar por lo alternativo. Para mí fue una sorpresa, realmente una sorpresa, que a pesar de que se le hizo campaña en contra al señor Dani Rentería, que fue elegido pues por pacto histórico, en contra pues y en medio de todas las discusiones y de todas las peleas y de todos los rechazos, Dani Rentería quedó de tercero. Nadie le pronosticaba quedar de tercero. Tercera la estaban proyectando en los medios de comunicación a esta señora Miguel Landi, y Dani quedó de tercero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gente común, la gente quiere votar, pero no encuentra un eco en las directivas, en los dirigentes. Y ahí sí hay una responsabilidad muy grande en nuestros 5 representantes, en nuestros senadores, que no generan una voz de unidad para la región. Y también de los dirigentes locales. Yo sí pienso que hay que dar la discusión muy fuerte, porque no se trata de imponer mi ego, imponer mi voz, imponer mi palabra, mi posición o toda mi historia, sino cómo logramos unidad. El presidente Petro está pidiendo la unidad desde las bases, pero nosotros no estamos escuchando. Entonces, es como la opinión que yo estoy tratando de manejar muy en soledad, porque no estoy en los espacios organizados, precisamente porque no siento eco en este tipo de discusión. Y me parece muy importante estos espacios precisamente para que se plantee como la discusión de esa manera, a futuro o en el presente, cómo queremos seguir trabajando, cómo deponemos egos, cómo deponemos posturas muy personales, y cómo trabajamos desde la unidad para lograr generar cambios sociales en este país. Sí, obviamente el contexto tiene mucho que ver, el tema de la gasolina, es un tema que es difícil de manejar desde la estructura capitalista que tenemos, pero si desde lo social logramos mantener procesos de unidad y criterios básicos para trabajar conjuntamente, podríamos llegar lejos. Yo les digo, independientemente de cómo se haya elegido el candidato de Colombia Humana, si todos hubiéramos votado por ese candidato, tendríamos alcalde de Colombia Humana. Así no nos gustara, pero hay algo real. El candidato lo pone el pueblo y el pueblo le impone la plataforma de gobierno. Y si nosotros no pensamos en la persona que ponemos, sino en que el pueblo es quien tiene el poder, es ahí donde nosotros generamos los cambios reales. Entonces, eso es una realidad. Lo otro es que efectivamente las maquinarias están completamente engrasadas. Aquí la maquinaria de la gobernación de Isla Francisca es una cosa que es difícil de superar, pero que trabajando inteligentemente se hubiera podido ganar. Entonces, el hubiera no existe, pero pues de todas formas es importante tenerlo en cuenta, porque es necesario empezar a trabajar sobre unos mínimos básicos entre todos y todas las organizaciones, los sectores, desde las posturas políticas que tengamos, para avanzar hacia un proceso de unidad que nos permita garantizar la continuidad de gobierno, pero además garantizar lograr un poder real a nivel territorial, a nivel nacional.
Gracias, Marta. Álvaro Mejía, 4 minutos y otras 2 intervenciones y damos por terminado el conversatorio. Gracias, compañero. Mire, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Yo quiero estoy poniendo mucho cuidado porque es que aquí lo que se han expresado son voces regionales. Cuando uno está en Bogotá, uno escucha más voces nacionales, voces un poquito más, no mejores, que no voy a decir mejores, pero qué pasó con los senadores, qué pasó con el uno aquí y el otro. Pero esta es una mirada de regiones. Me parece altamente valioso. Es precisamente estos comentarios. Voy a decirle lo que yo he percibido. Uno, hay una génesis histórica de Colombia Humana y Pacto Histórico que ha sido desafortunada. Petro gana en un país dividido, donde se gana casi que en los bordes de Colombia, pero nosotros nunca hemos tenido, ni siquiera con la mejor candidatura que ha sido de Petro, llegar siquiera aproximadamente a ganar en Santanderes, Boyacá, Tolima, Cundinamarca. Eso para nosotros es vetado. Todo este centro andino, e incluso Llanura, etcétera, son de derecha. Tengamos en cuenta eso en la memoria. Con la ganancia de Petro no se acabó la derecha. La derecha lo que hizo fue, frente a la ganancia de Petro, hacer toda esta campaña que han hecho, que no hay para qué repetir, la negativa, mentirosa, etcétera, pero volvieron a sus puestos a hacer poder local y regional, que es donde ellos son fuertes. Ganaron los clanes, ganó el clan Char, los Génico, ganó Fico, ganó, etcétera. Ustedes conocen ese mapa. Entonces, primera conclusión, no somos fuertes en lo local y lo regional. Amén de eso, cometemos errores. Y aquí hay que ser propositivos. Segundo hecho histórico que no está a nuestro favor es que tenemos una bancada parlamentaria que, aunque se avanzó en las elecciones pasadas, no es suficiente para que realmente nosotros no, porque es que ahí ya es personalizado. Petro, el presidente, tiene que hacer concesiones porque no tenemos suficiente saliva para la harina que hay que moler y que hay que comer en el Senado. Entonces Petro anda recogiendo su pacto histórico, su acuerdo nacional, dando cosas y recogiéndolas, dándolas y recogiéndolas, de acuerdo al problema político. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad orgánica, una mesa de 3 paticas, porque la cuarta, que podría ser la cosa del legislativo, no funciona. Súmenle. Estos senadores y representantes a la Cámara, todos quieren ser presidentes. Tienen unos egos que yo no sé de dónde les ha salido. Pretenciosos, divididos, faltos de orientación política, no conocen el programa de Petro. Mejor dicho, súmenle que estos representantes, salvo uno que otro, salvo un acierto que el otro, sí hacen una agenda legislativa y tratan de proponer, etcétera, pero ahí no hay un cuerpo legislativo. Petro, segundo, como tercero, no tiene un partido, tiene 13 partidos que se tratan, cada uno mira al otro con un recelo impresionante, con el puñal debajo de la ruana, queriendo matarnos entre nosotros mismos. No hemos acabado con nuestra antropofagia. 13 partidos, óiganlo bien, cada uno haciendo lo que le da la gana, no es garantía para Petro ni para ningún proyecto histórico. Y esto hay que decirlo contundente, la izquierda es el factor más negativo para la movilización popular. ¿Ustedes cómo se explican que en Bogotá, que estuvimos con el compañero, y vimos esa manifestación gigantesca, no haya votado por Bolívar? ¿Por qué? Porque lo que se moviliza como factor central son las centrales, los negros, los indígenas y la población. ¿Y la izquierda? ¿Dónde está? Dividida. ¿Ustedes creen que con una organización de esa se puede hacer algo? Nada, absolutamente nada. La movilización popular es alrededor de Petro. Tenemos una movilización popular que no, la izquierda no, mire, la izquierda si tiene 3 millones de votos es demasiado. Yo creo que mejor dicho, les estamos dando demasiado. Voy más rápido todavía.
El pacto histórico. El caos que hay en el pacto histórico es impresionante. ¿Por qué? Por las anotaciones que les hago. 13 partidos no pueden, no, hay que plantearse. Si es que nos planteamos algo con la izquierda, Frente Amplio, listas únicas, cosas que permitan que por consenso se saquen candidatos que vayan de acuerdo al interés democrático, cosa bien difícil entre estas izquierdas. Eso va a ser difícil. Yo les dejo esta inquietud, compañero. Mire, el compañero Petro sacó un mapa. Y yo dije, este mapa tan loco, ¿cómo así que Petro está hablando de tantas ganancias cuando uno tiene la sensación de que la izquierda no se fue, que la izquierda ganó, pero no fue que ganara, se volvió a sus números, a su plata. Pero ¿por qué Petro habla de este que es muy diferente? No es muy diferente al que él ganó, porque él viene haciendo alianzas, trabajando políticamente para pasar las reformas por fuera del pacto, por fuera de la Colombia humana y por fuera de la izquierda. Él está haciendo nuevos aliados, porque para él es fundamental sacar las reformas. Última cosa, yo le planteaba a los compañeros del EMI, aquí, y al compañero le consta, hemos intentado, yo me cansé de citarlos a unas reuniones para plantearles que no nos disolvamos simplemente, los del EME no nos disolvamos simplemente en la Colombia humana. Vamos por la dirección de la Colombia humana, porque si estamos jugando a las escondidas vamos graves. Nosotros no estamos jugando al soldado libertado, estamos jugando a tener influencia y poder, porque los del M somos malos para hacer organización. Nosotros no somos los mejores para eso. Nos gusta la movilización popular, nos gusta el poder popular, pero no, yo me siento un perdedor nato. 10 del M no le ganan a uno del Partido Comunista, porque ellos sí saben de eso, nosotros no sabemos. Hay que ir por la dirección de la Colombia humana y hay que pedirle a nuestros del M que le apuesten a ir por eso, compañeros, o si no estamos perdidos. Este debate está muy interesante, hay que continuarlo y gracias, compañeros. Gracias, Álvaro. Mauricio. Escuchamos a Iván Realpe de Cali. Gracias, Mauricio. Bueno, disculpan porque yo llegué... Pues, 4 minuticos, Iván, 4 minutos. Listo, Mauricio. Te cuento. A ver, pues con la experiencia que tuvimos en Cali, ¿sí? Yo vi algo que me trajo a lo antiguo cuando recién salimos pues de la clandestinidad. Y es una cosa, hermano. Cuando salimos nos fuimos a la Constituyente y como en la Constituyente nosotros no habíamos participado en elecciones, pero nadie estaba pidiendo yo, como pasa ahora, salimos triunfantes, ¿sí? Mira que en los participantes de la Constituyente, en los que quedaron, e inclusive yo recuerdo que para completar un número bien alto hasta llamaron a Higuita, a Maturana, bueno, y nadie protestaba. O sea que todo el mundo se fue por el mismo común, se fue por el mismo objetivo, no, el M en la Constituyente, pero nadie dijo yo. Hubo un comité nacional que los escogió y listo, y salimos adelante y sacamos la mayor votación. Posteriormente, cuando ya se vino al consejo, a las alcaldías, hombre, yo con tristeza, yo recuerdo muy bien, ¿sí? En esa época, que llego yo a apoyar pues a la campaña del sector, recuerdo de Siloé, y habían compañeros que, hombre, que habían arriesgado la vida juntos, que se habían formado juntos, y un grupito con él y otro grupito con otro que no, que porque estábamos escogiendo candidatos, entonces que estábamos era haciendo una consulta interna y ya se agarraban de las mechas entre todos. Yo me monté en mi carro, te cuento, en esa época en un Renaultcito 4 y me devolví desconsolado, ¿sí? De ahí para allá comenzaron las benditas divisiones, porque todo el mundo pensaba que solamente con decir soy M19, que todo el mundo iba a votar por mí, ¿sí? Ese era el pensar de hace 30 años. No, como soy del M, entonces ya yo digo que soy del M y ya votan por mí, yo quedo concejal, quedo alcalde, quedo gobernador, lo que quieran. Ustedes, si lo recuerdan, eso fue la misma debacle que tenemos ahorita. Ahora, viéndonos a la actualidad,
Hombre, yo me pongo a ver, nosotros estamos compitiendo, pero no es que significa que estemos compitiendo entre nosotros, entre integrantes de la Colombia Humana. Nosotros estamos compitiendo con una gente que lleva 200 años haciendo campaña. Nosotros estamos compitiendo con la derecha. No estoy diciendo que vamos a coger sus mismos vicios, pero sí esos berracos, cuando sacan un candidato a la alcaldía no se ponen a pelear, muchas veces no les gusta a muchos de los sectores, por poner un ejemplo, liberales, para elegir el candidato a la alcaldía de Cali inclusive. Eso hacen unos, se meten unos, pero ya saben que ellos se unen y sacan alcalde. Nosotros, yo veía aquí en Cali, unos que no, que Dani Jesús no sé qué, sí, lo eligió, a mí tampoco me gustó, pero lo eligió pues el Comité Nacional con el cuento de la tal consulta, que la consulta tiene sus bemoles. Nosotros por ser consecuentes con nuestra ideología y ser democráticos y todo lo que quieras, mientras que los otros hacen sus juzgadas, y el uno no me gustó ese candidato liberal, pero entre los liberales se eligen que ya saben que de todas maneras van allí, y que ahí les resultan, bueno, puestos y pendejadas, ya tú sabes cómo es el cuento. Nosotros seguimos con nuestro sistema consecuente, y tú veías compañeros peleando, no, pero ¿por qué no pusieron de candidata que él haya manejado todo el distrito? Que ¿por qué no pusieron otro? Hombre, nosotros no elegimos al que nosotros nos guste, porque a mí me gustan todos los compañeros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a una elecciones donde la gente va a votar, es la gente que no somos el grupo nuestro, nosotros vamos por los votos de una sociedad. En esas condiciones, muchas veces es cierto, muchas veces hay que poner un candidato que a la mitad no nos gusta, pero hombre, es del partido, y para no perder la alcaldía del partido, que ya después nos damos coscorrones, nos hacemos las críticas y todo eso, sí, pero con pelea y todo, vámonos por uno solo. ¿Te imaginas aquí con los votos de Dani, con los votos del padre huérfano, con los votos, bueno, no recuerdo todos los votos de la izquierda? Si hubiéramos sumado todos esos benditos votos, nosotros tendríamos alcalde, ¿no es cierto? Pero pasa y seguirá pasando, porque es que yo lo que veo grave es que nadie, si tú has visto las discusiones en Cali, ¿por qué perdimos? No, porque el comité, inclusive eso de que hablaba la compañera ahora, que se demora, la compañera de Santander, que se demoraron los avales, eso es inexperiencia, hermano. Eso es obvio, eso es inexperiencia. Demorarse tanto para un aval y los otros haciendo campaña. Segundo, lo que sucedía en Cali, que porque el comité eligió uno, nosotros elegimos otros, y había otros compañeros con otros que se fueron para la derecha, para donde el Chontico, otros se fueron para donde Eder. ¿Sí? Entonces, lo que nos falta es a nosotros como interno caer en cuenta que nosotros somos un grupo alternativo, sí, un partido político alternativo, sí, pero ¿con quién es que estamos compitiendo? Con unos benditos que llevan 200 años de experiencia, hermano. Insisto y reitero, no es que cojamos los mismos vicios, pero sí aprender las estrategias, no las malas, ¿sí? Las estrategias como la jugada, como el partido de fútbol, como el partido de ajedrez, que hay que tener estrategias, sin ir en contra de nuestros principios. Pero si seguimos de la misma, ¿cierto? Vamos a seguir divididos y van a jugar con nosotros. A nosotros no nos derrotamos, nosotros nos derrotamos. Y la gente, claro, lo que decía la compañera ahora, creo que era de La Plata, Huila, ¿sí? La gente quería votar, pero no sabía por quién. Imagínate un grupo de compañeros aquí diciendo hay que votar por el Chontico, y la gente, ¿cómo así por el Chontico? Y no es que era el M, no es que era Colombia Humana. Otros no, que hay que votar por él, por Dios. Otros no, que por Danis. Otros no, por el padre huérfano. Yo no estoy diciendo ni estoy criticando a ninguno de los candidatos. Yo me fui, en ese sentido, mira que yo en ese sentido me fui por hacer el ejercicio del voto en blanco, hermano, para ser consecuente conmigo mismo. Sí. Entonces, pienso que esa es como una reflexión que tenemos que tener todos, más aún la gente que recuerda de hace 30 años, cometiendo los mismos errores que cometimos hace 30 años. Gracias, Mauricio, eso quería comentar. Gracias, Iván. Para cerrar el conversatorio, nos viajamos a la costa pacífica. Juliana Mayo, ¿está presente? Sí, señor, estoy aquí. Juliana, para cerrar 5 minutos puntuales, por favor. ¿Pero qué digo? Yo acabo de entrar porque No, no es estaba en la que casa. estamos contando
¿Qué pasó en cada región, Juliana? Queremos escucharla Lo a usted mismo, que nos cuente qué pasó en el Chocó en 5 minutos. a ver, lo mismo que pasó en toda Colombia con la izquierda, con Colombia Humana, con el Pacto Histórico. Acá tuvimos yo diría que la suerte que hicimos alianza con la candidata del liberalismo que apoyó, nosotros somos conscientes que ella apoyó en el Frente Amplio al presidente, es muy buena candidata y nos fuimos todos con ella. Pero a nivel de los municipios, tenemos en este momentico apenas 2 alcaldes electos por el Pacto Histórico de Colombia Humana, porque todos eran de Colombia Humana, pero a muchos, mejor dicho, como primera medida, la gente acá le metió en la cabeza a ellos que el que no tenía plata no ganaba las elecciones. Y en cierta forma, aquí hay que tener plata para moverse en las comunidades porque son dispersas y casi todas son por agua y el transporte por mar y por río es muy costoso, ¿ya? Y por aire, por avión. Y, ¿qué decir? Tuvimos antes de la consulta 23 candidatos inscritos entre mujeres muy pocas, de Colombia Humana todos. Después de la consulta, creo que quedaban 17, porque había municipios donde habían de a 3, otros de a 2 candidatos. Y después tuvieron la gracia, yo creo más bien la desgracia de nombrarnos desde Bogotá 2 representantes, uno a la registraduría y otro al Pacto Histórico, totalmente ajeno a los procesos conflictivos, problemáticos, sin trabajo político, que nos dañaron todo lo que veníamos haciendo. Yo perdí contacto con ellos, no nos dieron aval a 14 ediles que habíamos inscrito. Después, el día de las elecciones, dijeron que apenas eran ediles para las grandes capitales, que Chocó no estaba, y nos inhabilitaron la candidata que teníamos. Pues fue una malicia porque esa candidata dijeron que tenía doble vinculación con el Centro Democrático. O sea, para mayor maldad, no dijeron que era de cualquier otro partido, sino del Centro Democrático. O sea, no estábamos haciendo daño entre nosotros mismos, los de Colombia Humana. Tuvimos, en este momento, creo, porque no alcancé a darme cuenta después cuántas personas quedaron de candidatos, pero sí ganaron apenas 2. Las mujeres nos las anularon, las amenazaron. ¿Aló? Aló, Se fue. hágale, la estamos escuchando. Las mujeres nos las amenazaron. No sé, la verdad es que yo estoy muy, muy triste, a la expectativa, sí, de la reorganización de la Colombia Humana, que vengan al territorio. Es que nos abandonaron. Nosotros, Gustavo Petro ganó en los territorios de donde está la gente más vulnerable, y desde el nivel central nos dejaron solos. Por acá no venían, si venían un ratico, no venían más. El día que hablamos cómo iba el pacto histórico en los territorios, yo lo manifesté. Yo les dije cómo estaban las cosas acá. Acá nos nombraron de nivel. La gente acá, como no hay empresa privada, la gente, el que no vive del rebusque, vive es empleado. Y todos los empleos estaban en manos de los partidos tradicionales, y siguieron así. Eso también desencantó a los votantes que estaban sin empleo, esperando oportunidades. En los cargos nombraron a gente
es cierto, jóvenes, algo muy valioso, pero jóvenes inexpertos en política que no tenían capacidad de convocar a los mismos jóvenes. Y nosotros llegaban la ministra no sé qué, llegaba no sé quién a un programa y no nos dábamos cuenta cuando por Facebook que había estado aquí y llegaba a través de la institucionalidad, pero no buscaban siquiera un espacio discreto para reunirse con la militancia que tenían acá. O sea, mejor dicho, yo no quiero hablar más de esto.